hoy te vamos a contar en qué consiste esto de la ansiedad generalizada y cómo se diferenciaría esta ansiedad generalizada de la ansiedad en general. Vamos a identificarla y además te vamos a dar una serie de claves importantes para poder mantenerla a raya. Pues cuando decimos que una persona padece ansiedad generalizada, lo que estamos diciendo es que una persona tiene una preocupación constante sobre varios acontecimientos o actividades que son rutinarios en su vida. Esto puede incluir responsabilidades en el trabajo, preocupaciones acerca de la salud, finanzas, incluso también sobre el bienestar de personas cercanas. Las preocupaciones no son invenciones, sino que están basadas en algo real que podría llegar a ocurrir. A menudo quienes padecen este tipo de preocupaciones tienen pensamientos recurrentes del tipo, ¿y si? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si le ha pasado algo a alguien que quiero? Estas preocupaciones suelen ser desproporcionadas con respecto a la probabilidad o el impacto real de las circunstancias que la persona está anticipando. Podríamos decir que las preocupaciones son penetrantes, son pronunciadas y son angustiosas. Pueden durar más que otras preocupaciones más comunes y más cotidianas y se presentan incluso sin motivo aparente. Esto al final acaba afectando el funcionamiento cotidiano de la persona, llevándole en muchas ocasiones a problemas de concentración, Rubén. Claro, y es que por hacer una radiografía así, en España se ha identificado en la ansiedad generalizada, el TAG, como el trastorno más frecuente dentro de los trastornos de ansiedad y se estima que afectaría más o menos a un 6,7% de la población. Entonces decíamos un 7%, pues aquí afinamos un poco más la cifra. Sería interesante, muy interesante destacar que por cada hombre lo padecen 2 mujeres y que los síntomas más frecuentes para que podamos identificarlo, bueno, pues en primer lugar sería la inquietud. Pues esa sensación muchas veces de estar atrapado, de estar con los nervios de punta, es ese moverse constantemente, es ese no parar muchas veces. También hablaríamos de una sensación de tensión muscular y de facilidad para fatigarse. Las personas están muy cansadas y aparte descubren muchas veces que pueden tener o que pueden albergar mucha tensión en su cuerpo. Otro síntoma que nos pondría detrás de la pista de que estamos ante una ansiedad generalizada, pues lo primero que solemos mirar en consulta también es el tema del sueño. Las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada, pues muchas veces tienen un sueño, dificultad para conciliar el sueño o para mantener el sueño. Y esto en muchas ocasiones va a ser una de las primeras cosas que se va a poder ver. Otra cuestión fundamental va a ser que vamos a encontrar muchos problemas de concentración. Es lo típico esto de que las personas nos cuentan que muchas veces no sabían ni lo que estaban haciendo, parece que están en un sitio, pero su cabeza está en otro, tienen dificultad para hacer tareas simples, bueno, tareas simples, cada vez hay menos gente que lee, pero el hecho de poder coger un libro, para muchas personas resulta todo un mundo. Entonces, sí que estaríamos hablando también de esa posibilidad, de que estaríamos también ante esa ansiedad generalizada. Y además hay otras afecciones que están muy relacionadas con el cuerpo. Ya hemos hablado aquí varias veces cómo el cuerpo tiene sus propias huellas emocionales y que están vinculadas precisamente a muchas de nuestras emociones. Entonces, las personas que tienen un trastorno de ansiedad generalizada encuentran también muchas huellas corporales como podrían ser afecciones en el estómago, aparición de dolores de cabeza en ocasiones, aparición de síntomas somáticos, es decir, no son enfermedades en sí mismos, pero se sienten como enfermedades, Cris. Pues el núcleo de todo esto es la preocupación. Entonces ahora nos tenemos que preguntar, ¿cuándo esto podemos decir que empieza a ser un problema que requiera nuestra atención? Bueno, pues yo creo que el primer radar es que la persona pues empieza a encontrar mal, ¿no? Y por eso pues tiene que pedir ayuda. También tenemos que darnos cuenta que la duda, la preocupación constante ya tiene una intensidad que, como estábamos hablando, está perjudicando la calidad de vida de la persona. Tiene una duración, tiene una frecuencia. Las preocupaciones, las dudas son desproporcionadas con respecto a la probabilidad de impacto, como decíamos antes. Y además, Rubén, la persona le suele resultar muy difícil controlar esa preocupación, porque no las percibe como manejables y no considera aplazarlas si le surgen otros asuntos más urgentes.
Digamos que es un sistema de alerta que se va perfeccionando hasta que se instala en anticipar consecuencias catastróficas que se asumen como muy probables y permanentemente devastadoras. Así que cuando hablamos de tener ansiedad generalizada, encontramos a menudo a personas que todos los días se mantienen preocupadas esperando a que desgraciadamente suceda ese algo que temen y que sienten que no podrían llegar a abordar en caso de que ocurra. ¿Y qué es lo que suele mantener además este bucle de preocupaciones? Bueno, pues vamos a tratar de ver. Por un lado, tendríamos que estar atentos a lo que llamamos metacogniciones. Vale, vamos a intentar descifrar exactamente qué es esto de una metacognición. Es la conciencia del pensamiento sobre el propio pensamiento. Cuando tenemos metacogniciones, ¿de acuerdo? Esto es importante, pues somos conscientes o tenemos una serie de creencias en este caso. Imaginaros, pues que la preocupación esté premiada de alguna manera, porque la preocupación, y es una de las cosas que tenemos que ver, ostras, pues sí tiene mucho refuerzo hasta cierto punto. Estar preocupado tiene que ver con que te interesa algo, con que estás implicado con algo, con que realmente te estás ocupando de eso. Con esto. Sí que vamos a entender que muchas veces estas metacogniciones no aparecen porque seamos simplemente masoquistas, sino porque intentamos solucionar algo. La preocupación muchas veces, en realidad, en un principio, por lo menos a nivel de actitud, nos sirve para obtener mejores respuestas o para intentar controlar un suceso, perdón. A veces se cree que si estás lo suficientemente preocupado, como me estábamos diciendo algo, puede que eso ocurra con mucha menos probabilidad. Por otro lado, como hemos hablado, confundimos muchas veces la posibilidad con la probabilidad y no todo lo que es posible es probable. Y tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre propia, pues, de lo que es la vida. Y al evitar las situaciones de incertidumbre, tenemos que entender que muchas veces estamos promoviendo una evitación y terminamos creyendo en muchas ocasiones que las cosas no suceden al final porque las evitamos, no porque tengan pocas probabilidades de suceder. Es decir, la evitación termina siendo en el fondo un reforzador. Nos termina diciendo que, bueno, como no hemos tocado aquello que nos podía preocupar en un principio, ostras, pues mira, por lo menos no ha sucedido. Y además está claro, y bastantes estudios nos hablan de esto, es que las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada tienen una atención selectiva, es decir, se fijan solamente en aquellos elementos de la realidad que confirman sus teorías catastróficas. ¿Qué podemos hacer entonces, Rubén, para trabajar cuando estas dudas, bueno, pues ya nos han invadido la cabeza, los mecanismos que estamos llevando a cabo, como estabas diciendo, pues parece ser que no son muy útiles? Lo primero que diríamos es buscar ayuda profesional, ¿vale? Porque no es nada fácil salir de este tipo de mecanismos solo y en caso de que interfiera seriamente en mi vida vamos a necesitar ayuda. A veces creemos que como ya somos conscientes de cuál es el problema, pues realmente ¿para qué voy a pedir ayuda psicológica si ya sé lo que me pasa? ¿No? Pues realmente esto no es así. Muchas veces las personas que piden ayuda saben perfectamente lo que les ocurre, lo que pasa es que no saben qué hacer, no saben por dónde empezar, porque en los psicólogos no solo ayudamos a reflexionar para que las personas entiendan lo que les ocurre, sino que también buscamos estrategias, ¿no? Enseñamos a cómo actuar ante el problema. Luego también cuestiones importantes. Podemos pensar que pensar acerca de algo no lo convierte en real, ni aumenta la probabilidad de aquello, de que eso que temamos va a acabar sucediendo, ¿no? Muchas veces damos esa importancia al pensamiento. Creemos que como lo estamos pensando va a ocurrir. Y lo único que nos puede hacer ver es si algo va a ocurrir o no, pues son los hechos, las realidades, no el hecho que tengamos miedo. Yo siempre pongo un ejemplo. Podemos tener mucho miedo a los dinosaurios, pero no por eso los dinosaurios van a existir. Más cuestiones importantes. No podemos luchar todas las batallas, tan solo aquellas que están en nuestra mano. A veces queremos intentar abordar cuestiones pues, que se nos han escapado al control y lidiar con la incertidumbre pues, siempre va a ser una buena estrategia porque hay incertidumbres de las que no vamos a poder escaparnos. La preocupación, Rubén, es como una mecedora. Te da algo para hacer, pero no te lleva a ninguna parte. Dirige tu atención hacia la acción, no realmente hacia el temor. Otra cuestión importante también es recordar que toda tormenta pasa.
La preocupación no acelera este proceso. Entiende que la preocupación es un sistema de respuesta que no puede ofrecerte aquello que necesitas, que es aceptar determinadas situaciones. Y al final lo importante es dirigir la atención hacia aquellas respuestas que realmente pues sí que podemos acaparar. Otra cuestión más, aprender a identificar los pensamientos gatillo que suelen imbuirte en la preocupación. Tienes que saber que es más fácil cambiar tu foco al principio. Las preocupaciones son como arenas movedizas que te inmovilizan cuanto más intentas resolver las diferentes estrategias que hemos dicho antes que puede ser que estés utilizando para quitártelas de la cabeza. Entrena tu atención, entrena tu foco. A veces irá hacia el pasado, otras irá hacia el futuro. Sobre todo, busca el momento presente. Así que Rubén, yo por mi parte hemos acabado. Pues hemos acabado. Si queréis recibir también más de estos vídeos, pues simplemente es eso, suscribiros y ya sabéis, vamos a estar ahí porque cada semana más o menos estamos tratando este tipo de temas. Así que nada más, nos vemos en el siguiente programa. Hasta el próximo.